Hola nuevamente. Hoy vamos a repasar el tema de verbos. Lo primero que tenemos que recordar es que en inglés casi todas las oraciones tienen sujeto y predicado. Es decir, en inglés no existe el sujeto tácito como en castellano. Sujeto tácito quiere decir que se puede obviar, que no lo mencionamos. En inglés todas las oraciones tienen su sujeto. Las únicas excepciones son las oraciones del modo imperativo. El modo imperativo son las órdenes o pedidos. El siguiente punto. En el predicado de una oración siempre va a haber al menos un verbo principal. Y este verbo principal está siempre conjugado en algún tiempo verbal. Por ejemplo, nosotros el año pasado vimos presente simple, presente continuo, pasado simple. Esos son tiempos verbales. El primer problema que nosotros tenemos que resolver: ¿cómo reconocemos a un verbo principal en una oración? Lo vamos a reconocer por la posición. Dijimos que toda oración tiene un sujeto y un predicado. En el predicado, la primer palabra que aparece es justamente el verbo principal. Entonces, siempre después del sujeto aparecerá un verbo, el que dividirá la oración en sujeto y predicado. Una vez que yo identifiqué el sujeto de una oración, todo el resto es el predicado. Y de ese predicado, la primer palabra va a ser el verbo principal. Hay que tener en cuenta que ocasionalmente antes del verbo puede llegar a aparecer algún adverbio. Pueden ir al archivo y ver cuáles eran los adverbios. ¿Cómo hacemos entonces para reconocer un sujeto? Tenemos que acordarnos que hay varios tipos de sujetos. Un sujeto puede ser un pronombre personal, un nombre propio, un sustantivo o una frase sustantiva. A continuación, ejemplos. Pronombre personal. I am a student. I es el sujeto de la oración y es un pronombre. Nombre propio. Elizabeth is a student. Elizabeth es un nombre y es el sujeto de la oración. Sustantivo. Librarians are hardworking. El sujeto es librarians, que es un sustantivo. Y por último, frase sustantiva. A school librarian works in a school library. El sujeto en este caso es a school librarian, que es una frase sustantiva. Entonces, primero y principal debemos identificar el sujeto de la oración. Así todo lo que nos queda será el predicado. Y de ese predicado la primera palabra será el verbo. Vamos a comenzar a repasar los tiempos verbales. Comencemos por el presente simple. El presente simple se forma con el verbo en infinitivo. El infinitivo es la forma básica del verbo, con la excepción de las terceras personas. ¿Cuáles son las terceras personas? He, él, she, ella, y aquí en este cuadro no aparece, pero también podría ser it. En esos tres casos vamos a ver que el verbo tiene agregada una letra S. En todos los demás casos el verbo está igual que el infinitivo. Este es el presente simple en forma afirmativa. Entonces yo voy a ver el sujeto y luego va a estar el verbo. Pasemos a el presente simple oración negativa. En este caso, para negar, va a aparecer una palabra nueva que en castellano no tenemos y que se llama auxiliar. En este caso, el auxiliar es la palabra do o la palabra does. Cuando veamos una oración con alguna de estas dos palabras, automáticamente nos tenemos que acordar que esto es presente simple negativo. Va a estar el sujeto, luego esta palabrita auxiliar, en tercer lugar la palabra not y luego vendrá el verbo principal que va a estar en infinitivo. Entonces, por ejemplo, I do not play. Eso lo vamos a traducir en presente. Yo no juego.
Por último, oración interrogativa, preguntas. En este caso, en presente simple, la pregunta va a arrancar también con el auxiliar, do o does, dependiendo del sujeto. Entonces yo voy a ver primero el auxiliar, número 2 el sujeto y número 3 el verbo en infinitivo. Ahora, a tener cuidado con el verbo to be, el verbo ser o estar. Recuerden que este verbo va a contramano de todos los demás verbos, es diferente. Entonces, en presente, el verbo to be tiene 3 formas. Acá no aplica lo de la S o infinitivo, sino que el verbo to be tiene sus propias formas, que son 3: am, is y are. Y para negar y preguntar no se va a usar auxiliares. Para negar solamente se agrega not y para preguntar se antepone el verbo to be al sujeto. ¿Recuerdan esto? Es para expresar existencia. ¿Qué quiere decir expresar existencia? Decir lo que hay o no hay. En inglés, para expresar existencia, también se utiliza el verbo to be unido con la palabra there. Entonces, expresamos existencia con there más el verbo to be. Conjugado en presente me va a quedar there is y there are. Usando esas dos cosas estoy expresando la noción de existencia. Miren los ejemplos. There is a library. Hay una biblioteca. There are many students. Hay muchos estudiantes. Y en negativo, al verbo to be le agregamos not, que acá aparece abreviado. Aren't es como si tuviéramos are not. There aren't any books here. No hay ningún libro aquí. Pasemos al siguiente tiempo, el presente continuo. El presente continuo necesita usar el verbo to be, am, is o are, que en este caso va a significar estar, más un verbo principal al que le agregamos la terminación ing. Miren el primer ejemplo del cuadrito. I am not studying. Esta oración está en presente continuo. Me doy cuenta porque está el verbo to be, am, y el verbo principal, en este caso estudiar, study, con el agregado de la ing. Si quiero negar, simplemente le agrego not detrás del verbo to be. Segundo ejemplo del cuadro, you are not studying. Ahí lo que estoy diciendo es tú no estás estudiando. Para preguntar en presente continuo, simplemente damos vuelta el orden de verbo to be y sujeto. Primero va a estar el verbo to be, segundo lugar el sujeto y tercer lugar el verbo con ing. Pasemos ahora al pasado simple. Empiezo de nuevo por el verbo to be, el verbo ser o estar, que recuerden es el que es diferente a todos los demás. El verbo to be en pasado adopta dos formas. Cuando el sujeto es I, he, she, it, va a ser esta palabra was. Y para negar, simplemente se le agrega not, was not. Cuando el sujeto es you, we o they, el verbo to be en pasado va a ser were. Y para negar le agregamos not. Si queremos preguntar, simplemente damos vuelta el orden. Primero va a estar el verbo to be y en segundo lugar el sujeto. Pasemos ahora al pasado de todos los demás verbos, los que no son el to be. Acá tenemos que recordar que en inglés hay dos tipos de verbos. Unos se llaman regulares y otros irregulares. Los verbos regulares forman su pasado agregándole dos letras ed al infinitivo. Por ejemplo, el verbo play, jugar, es regular y en pasado yo lo voy a ver con esa ed agregada. Quiere decir que si yo tengo una oración en la cual el verbo principal tiene ed, automáticamente me tengo que acordar, esa oración está en pasado simple. Por otro lado, los verbos irregulares son los que no agregan esta ed. Los verbos irregulares, como su nombre lo indica, no siguen la regla de los verbos regulares, es decir, la regla de agregarle ed.
¿Cómo se transforman en pasado? Bueno, cambian de distintas maneras, no hay manera de predecirlo. Hay que trabajar con la lista de verbos que ustedes deben tener del año pasado. Un ejemplo de un verbo irregular es go, el verbo ir, que en pasado adopta esta forma, went. ¿Se acuerdan lo que dijimos del diccionario? Si yo encuentro en una oración la palabra went, me doy cuenta que es el verbo porque es la primera palabra del predicado, pero no sé lo que significa, voy al diccionario y va a estar porque es irregular. Probablemente el diccionario me va a decir que vaya a buscar la palabra go. Me va a decir que went es el pretérito. ¿Se acuerdan de la abreviatura la P y la T? Pretérito de go. Voy a ir a ver go y ahí voy a obtener el significado. Muy bien. Si queremos negar o interrogar en pasado, lo que vamos a hacer es, igual que en presente simple, hay un auxiliar para usar. Acá aparece el auxiliar did. O sea que si yo veo una oración donde está did más not, automáticamente sé que es una oración en pasado simple negativo. Yo voy a usar entonces sujeto, la palabra did, luego not y va a venir el verbo en infinitivo. Cuando quiera preguntar en pasado simple, va a aparecer la palabra did, pero al comienzo de la oración. Va a estar did, sujeto y luego el verbo en infinitivo. Futuro simple, este fue el último tiempo que vimos el año pasado. Para futuro va a aparecer siempre una palabrita que es un auxiliar, que es el auxiliar will, y que luego está seguido de un verbo en infinitivo. Entonces, para darme cuenta que una oración está en futuro, yo necesito ver que esté el sujeto, luego la palabra will, si es negativo va a decir will not, y luego va a estar play, el verbo principal en infinitivo. Para interrogar, igual que siempre, se invierte el orden entre el auxiliar will y el sujeto de la oración. Entonces yo voy a ver, por ejemplo, will she play? Y eso estará en futuro interrogativo. Terminamos este video recordando los verbos modales, que son can, que indica permiso o habilidad, could, permiso o habilidad en pasado. May es para expresar una posibilidad y para pedir permiso, es similar a can. Must indica obligación y should es para dar una opinión o un consejo. Este cuadro ustedes lo tienen en el material del año pasado, así que lo pueden repasar de ahí. Recuerden que los verbos modales indican la actitud del hablante y que por sí solos no tienen significado. Es decir, miren acá el punto B, van siempre acompañados de otro verbo que va a estar en infinitivo. Por ejemplo, yo voy a ver I can speak English. Yo puedo hablar inglés. Para negar, se le agrega not detrás de los verbos modales. I cannot speak English. Y para preguntar damos vuelta el orden, como siempre. Va a estar primero el verbo modal, luego el sujeto y luego el verbo principal. Bueno, llegamos al final de este video.